Algo que nos quedó muy en el medio fue el tema de, en estados de la materia, ver el significado de la presión de vapor, ¿ya? Entonces nos va a servir también un poco para recordar los conceptos, ¿ya? Pero vamos a ir un poco más rápido, un poco más acelerado para poder llegar a ver un par de cositas todavía más que nos está faltando. Les he preparado por ahí un par de ejercicios que son bastante bonitos, ¿ya? Aquí, rapidito, me dicen, la presión de vapor de un líquido es la presión ejercida por su vapor cuando esté en equilibrio con el líquido. La presión de vapor de un líquido aumenta con el incremento de la temperatura. Cuanto mayor sea la presión de vapor de un líquido, más fácilmente se evapora y el líquido es más volátil. Primera alternativa, chicos, ¿ya? En la primera alternativa, la presión de vapor de un líquido es la presión ejercida por su vapor cuando está en equilibrio con su líquido. ¿Verdadero o falso? La presión de vapor de un líquido es la presión ejercida por su vapor cuando está en equilibrio con su líquido. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Vamos, rápido, marca. ¿Sí o no? Yes or not. Like, dislike. Claro, verdadero. La presión de vapor de un líquido aumenta con el incremento de la temperatura. La presión de vapor de un líquido incrementa con el incremento de la temperatura. ¿Verdadero o falso? Excelente, Enrique. Verdadero, eso es correcto. Cuanto mayor sea la presión de vapor de un líquido, más fácilmente se evapora y el líquido es más volátil. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro. Lo que yo siempre le digo a los alumnos es que tú trates de conocer o todo esto llevarlo a algo que tú conoces, ¿ya? Cuando tú lo llevas a algo que tú conoces, te hace más fácil poder generalizarlo. Por ejemplo, por así decirlo, la acetona, ¿ya? ¿Quién no se ha topado en algún momento con la acetona de repente cuando mamá, la tía o la hermana se están despintando o sacando el esmalte de las uñas? O de repente cuando en el caso de la gasolina, cuando estás de repente trabajando un poco en el taller con el papá, ¿no? Limpiando las piezas del auto con la gasolina, ¿no? La gasolina se evapora muy fácilmente, ¿no? La acetona también se evapora bastante, con bastante facilidad. Entonces, cuando tú hablas de la presión de vapor, ¿ya? Viene a ser la presión o el vapor que se genera estando en equilibrio con el líquido. La gasolina se evapora, pero no es solamente que existe el vapor, está el líquido con su vapor por encima. La acetona se evapora, está el líquido con su vapor por encima. Cuando nosotros hablamos de que hay un equilibrio entre el líquido y el vapor, entonces hablamos de la presión de vapor. Y tenemos dos condiciones, que el sistema sea un sistema abierto o que el sistema sea un sistema cerrado. Si el sistema es un sistema abierto, la evaporación se va a dar hasta que todo el líquido se seque. No va a quedar nada, todo se va a secar, ¿ya? Ocurre, por ejemplo, cuando le pones el agüita al perrito, ¿no? Que además de que él se la toma, una parte se va a evaporar hasta sequedad. O de repente cuando dejas el frasco de la acetona abierto. Si dejas el frasco de la acetona abierto, como es un líquido muy volátil, se va a evaporar. Pero si tú tienes un recipiente cerrado, la evaporación va a ocurrir hasta un punto que alcance el equilibrio entre el líquido y el vapor. Y en ese caso yo voy a decir que el sistema gaseoso que está por encima se llama vapor saturado, ¿ya? Entonces, siendo así, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que la presión de vapor de un líquido es la presión del vapor que está en equilibrio con su líquido. Lo primero es correcto. La presión de un vapor de un líquido aumenta con la temperatura. Mira, esta es la curva típica de la presión de vapor, ¿correcto? A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Por ejemplo, imagínate el éter, ¿ya? Cuando tú estás en una temperatura de 0 grados Celsius, su presión de vapor vale 200 torr. Pero conforme va incrementando la temperatura, su presión de vapor va aumentando. Y, por ejemplo, cuando tú llegas a esta temperatura, que es 30 y algo grados centígrados, ¿no? 30 y algo grados Celsius, que acá 34,6 grados Celsius, la presión de vapor vale ¿cuánto? 760 torr. Para el caso del agua, mira, en el caso del agua, la presión de vapor es muy baja a 0 grados Celsius, ¿no? Bajísima, prácticamente cero. Pero cuando tú aumentas la temperatura, incrementa su presión de vapor de tal manera que cuando llegas a 100 grados Celsius, su presión de vapor vale 760 milímetros de mercurio o 760 torr. ¿Y qué pasa a la temperatura de 100 grados Celsius con el agua, chicos? A nivel del mar. ¿Qué pasa con el agua a la temperatura de 100 grados Celsius a nivel del mar?
No, no solo se evapora, algo más pasa. ¿Qué pasa con el agua cuando alcanza la temperatura de 100 grados Celsius a nivel del mar? Hierve, claro, hierve. ¿Y eso se va a dar cuándo? Cuando la presión del vapor del líquido se iguala a la presión externa. La presión de vapor del líquido 760 es la presión externa y en ese momento el líquido hierve. Por eso esta curva te está diciendo, aquí esta temperatura 34,6 es la temperatura de ebullición del éter dietílico, temperatura de ebullición normal. En el caso de él, también temperatura de ebullición normal del alcohol etílico y la de él también. Excelente, Enrique. En Huancayo es menor. ¿Por qué es menor? Porque como la presión atmosférica es menor, digamos que la presión atmosférica, por exagerar, ya vale 600 milímetros de mercurio, el agua ya no herviría a 100, sino herviría más o menos a esta temperatura. ¿Por qué razón? Porque cuando el agua alcanza esta presión de vapor, el agua puede hervir, ¿ya? Entonces, para este caso, la presión de vapor de un líquido aumenta con el incremento de la temperatura, yes, correcto, ¿ya? Luego, cuanto mayor sea la presión de vapor de un líquido, más fácilmente se evapora el líquido y es más volátil, sí. Mira, esto lo puedes sacar de acá. A propósito, yo he colocado esta línea de color amarilla, que te des cuenta, para que te des cuenta de algo. Esta línea de color amarilla cruza el éter dietílico, cruza al alcohol y cruza al agua. ¿Qué te quiere decir esta línea de color amarillo? Que estás a la misma temperatura. Excelente, Enrique. Hay que aprender a leer gráficos. En la universidad todo lo que vas a hacer es leer gráficos. ¿ya? Así que si aprendes a leer gráficos, bien por ti. Mira, a esta temperatura constante, ¿qué puedes decir? Que la presión de vapor del éter es mayor que la presión de vapor del alcohol etílico y mayor que la presión de vapor del agua. Entonces, significa que si él tiene mayor presión de vapor, es un líquido más volátil. Es más volátil el éter etílico que el alcohol y más volátil que el agua. Por lo tanto, en este caso, verdadero, 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 alternativa, la letra C. Siguiente pregunta. La presión de vapor de un líquido es independiente de la cantidad de un líquido. La presión de vapor saturado es la máxima presión de vapor de un líquido a una temperatura dada. Y un ambiente está saturado de vapor cuando la humedad relativa en él es 100. Chicos, la presión de vapor de un líquido es independiente de la cantidad de un líquido. ¿Verdadero o falso? Ya me contestaste, Enrique, pero ¿por qué? La presión de vapor de un líquido es una propiedad intensiva. Es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, depende de la temperatura y depende de la naturaleza del líquido. Ojo, la presión de vapor de un líquido depende de la naturaleza del líquido y de la temperatura. ¿Qué significa naturaleza del líquido? ¿De qué tipo de líquido estás hablando? Pregunta, ¿el agua y el alcohol tienen la misma tasa de evaporación a la misma temperatura? No, obvio que no, pues no. ¿Quién se evapora más rápidamente, el agua o el alcohol? El alcohol. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares en el alcohol son más débiles que en el agua. Entonces, primera característica, la presión de vapor depende de la naturaleza del líquido y depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor evaporación, menor temperatura, menor evaporación. O, si lo quieres ver en términos de la presión de vapor, cuanto mayor es la temperatura, es mayor la presión del vapor y cuanto menor es la temperatura, es menor la presión del vapor. ¿Ya? Entonces, la presión de vapor de un líquido es independiente de la cantidad de líquido. Lo primero es yes. ¿La presión de vapor saturado es la máxima presión de vapor de un líquido a una temperatura dada? Sí. Mira, cuando tú tienes un recipiente cerrado, ¿ya? Este líquido va a empezar a evaporarse, ¿ya? Y llega un momento en que se alcanza el equilibrio entre las partículas que suben, o sea, las que se evaporan, y las partículas que regresan, quiere decir las partículas que condensan. Cuando se establece el equilibrio entre evaporación y condensación a temperatura constante, se dice que el líquido se encuentra o el vapor se encuentra saturado. Excelente, Enrique. Ese es el significado. Cuando la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación, se dice que el vapor por encima está saturado. Y eso ocurre a una temperatura específica. Por lo tanto, la segunda proposición es correcta.
Y dice, ¿un ambiente está saturado de vapor cuando la humedad relativa es 100? Sí. Si la humedad relativa vale 100, decimos que el sistema se encuentra saturado, ¿ya? Ojo, hay que tener mucho cuidado porque no hay que ser muy, a ver, vamos a llamarlo, no hay que pensarla mucho en el examen de admisión, ¿ya? El término humedad relativa está relacionado al sistema agua, ¿ya? Humedad relativa está asociado al sistema agua. Cuando nosotros hablamos de grado de saturación, ¿ya? Grado de saturación es un término más general. ¿Por qué razón? Porque no solamente se va a evaporar el agua, es el sistema más común, sí, pero se puede evaporar el alcohol, se puede evaporar la acetona, se puede evaporar cualquier líquido. Entonces yo debo hablar en ese momento del grado de saturación. Pero cuando ese grado de saturación está relacionado con el agua, ahí recibe el nombre de humedad relativa. Así que hay que tener bastante cuidado porque casi siempre en el examen de admisión a mí me van a hablar del sistema líquido-vapor de agua, ¿ya? Pero en los casos reales no se debe decir que todo es humedad relativa, porque la humedad relativa es un término que está asociado al sistema líquido-vapor de agua, ¿ya? Bueno, continuemos. En este caso, la alternativa sería la letra B. Dice, durante la evaporación, las moléculas superficiales de un líquido que tiene mayor energía cinética pueden superar las fuerzas intermoleculares de las moléculas vecinas y escapar al estado de vapor. ¿Qué tú dices? La regla, ¿no? Si es grande y no se entiende, ¿qué debe ser? Oye, esa es la otra regla, así como la ley de los chiquititos. Si es grande y no se entiende, ¿qué debe ser? ¿Falso o verdadero? Oye, este término, mira, es un término grandote. Durante la evaporación, las moléculas superficiales de un líquido que tiene mayor energía cinética pueden superar las fuerzas intermoleculares de las moléculas vecinas y escapar al estado de vapor. ¿Debe ser verdadero o falso? Verdadero, claro. ¿No? Es grande, grandote el texto y no se entiende, es verdadero. Dice, la evaporación es el escape de las moléculas del estado líquido al estado de vapor. ¿Verdadero o falso? Al ojo. Verdadero, claro. La ebullición es la vaporización en toda la masa líquida. ¿Verdadero o falso? Claro, cuando un líquido ebulle o hierve es porque está ocurriendo una evaporación, pero la evaporación ya no solamente es superficial, sino en toda la masa líquida. Por eso cuando un líquido hierve, tú ves burbujas. ¿Por qué? Porque el líquido, como ya alcanzó la presión atmosférica, ya no hay nada que le impida que se evapore. O sea, mientras la presión del vapor no alcance la presión atmosférica, la presión de la atmósfera es mayor, entonces el líquido no puede hervir libremente. Pero cuando la temperatura es la suficiente para que la presión de vapor del líquido alcance la presión atmosférica, entonces la evaporación ya no se da solamente en la masa líquida, perdón, en la superficie, sino en toda la masa líquida, ¿correcto? Entonces, dice, durante la evaporación las partículas, las moléculas superficiales de un líquido que tiene mayor energía cinética pueden superar las fuerzas intermoleculares de las moléculas vecinas y escapar al estado de vapor. Sí, te lo explico. Mira, esto de acá te va a servir ahora y para siempre, entiéndelo, ¿ya? Mira, si tú tienes esta molécula acá, ¿ya? Mira, esta molécula acá, en la parte de abajo, difícilmente yo voy a esperar que esta molécula pueda pasar a la fase de vapor. Esta molécula se encuentra en la fase líquida, ¿ya? Pero todas las moléculas son buena gente, todas con todas colaboran, ¿ya? Si bien es cierto, esta molécula dice, ya, yo no voy a llegar al estado de vapor, o esta tampoco va a llegar al estado de vapor, tiene un movimiento cinético, tiene energía cinética en la fase líquida. Entonces, estando abajito, lo que hace es moverse y choca con otra molécula que se encuentre un poco más arriba. Y al encontrarse con otra molécula que se encuentra un poco más arriba, que tiene más energía, le transfiere energía con el choque. Y al transferirle energía con el choque, hace que poco a poco estas moléculas que están abajo vayan pasando hacia arriba hasta que las que están justo cerca de la superficie chocan con las de acá. Si una molécula, ya que está justo aquí abajo, colisiona con la de acá, le va a dar la energía para que esta molécula pueda vencer las fuerzas superficiales, que sería la tensión superficial, y pueda pasar de la fase líquida a la fase vapor. O sea, lo que yo te quiero decir aquí es lo siguiente, que las moléculas que están abajo
golpean, 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 chocan, 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 hasta que la molécula que está justo en la superficie recibe una colisión que le da la energía que le permita superar las fuerzas superficiales, que es la tensión superficial, y puedan pasar a la fase de vapor. Pero así como las moléculas pasan a la fase de vapor, ¿ya? El proceso se va a llamar una difusión gaseosa, y lo discutimos cuando hablamos de difusión y efusión gaseosa. Es mucho más fácil o mucho más sencilla la efusión que la difusión. ¿Por qué? Porque la molécula que salga a la fase de vapor se va a encontrar con otras moléculas que están acá. En el mejor de los casos, esta molécula tiene la suficiente energía cinética para salir y mantenerse en la fase gaseosa. Pero imagínate que salió con una energía cinética bastante baja y justo se encontró con otra molécula saliendo y sale ¡pac! Y regresa a la fase líquida. O sea, de nada le ha servido de que haya ido ganando energía para pasar a la fase vapor, porque sale e inmediatamente se va a encontrar con otra molécula, regresa y queda atrapada nuevamente en la fase líquida. O sea, este es un proceso en el que la energía es vital para que pueda definir si vas a pasar a la fase de vapor y si te quedas en la fase de vapor, ¿ya? Cuando el sistema es un sistema abierto, la evaporación ocurre hasta sequedad. O sea, significa que se evapora y nada lo detiene. Se va, todo se evapora, ¿no? Es como cuando dejas tú de repente lo que te dije, ¿no? El agua a tu perrito. Además de que el perrito se la toma, también se evapora. O cuando tú dejas, por ejemplo, el agua, la ropa tendida, ¿no? El calor hace que se evapore. Pero cuando tú tienes un sistema cerrado, eso no va a pasar, ¿correcto? El calor queda ahí, el vapor queda ahí. Por esa razón, cuando tú viajas en un bus y todas las personas han entrado al bus 7 de la mañana, que de repente se les ha hecho tarde, salen corriendo de su casa, suben al bus todo sudado y todas las ventanas cerradas, chicos. Imagínate, ¿eh? O sea, 10 personas se quedaron dormidas, salen, no se bañaron, se van corriendo al paradero, cogen el bus, se suben y ventanas cerradas. Calientito, claro, calientito, pero el olor también, que, ¿no? Es feísimo. ¿Y qué es lo que dice la gente? Oye, abre la ventana. ¿Y por qué vas a abrir la ventana? ¿Para que entre el aire? ¿Ah? Para que salga, perfecto. ¿Por qué razón? Porque si el aire afuera está frío y el aire adentro está caliente, el flujo de calor va a ser desde adentro hacia afuera. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a liberar el aire caliente hacia afuera, hacia el exterior, y como se libera aire caliente, ingresa aire frío. Entonces, eso produce el efecto de la recirculación de la temperatura o de la circulación del aire y permite que baje la temperatura. O sea, el sistema va a quedar saturado si está cerrado. Si tú abres, entonces ocurre el proceso de evaporación. Por esa razón, si es que quedan las ventanas abiertas, sigue el proceso de evaporación hacia afuera. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto. Entonces, lo primero que marcaría sería verdadero. Lo segundo también sería verdadero. La evaporación es el escape de las moléculas del estado líquido al estado de vapor. Yes. ¿La ebullición es la evaporación en toda la masa líquida? Sí, porque te dije que cuando se da la ebullición, la presión del vapor del líquido es igual a la presión externa. Y como ya no hay nada que lo detenga, entonces simplemente se evapora en toda la masa líquida. ¿Ya? Entonces, eso sí es correcto. ¿Ya? Continuemos. Clave, la alternativa A. Siguiente pregunta. Indique cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta. Primero, la presión de vapor es una propiedad del estado líquido. La presión que ejerce un vapor es la presión que ejerce un vapor en equilibrio con su líquido. Se refiere a la presión de vapor. El valor de la presión de vapor de un líquido determinado depende de la temperatura. El equilibrio entre un líquido y su vapor es un estado dinámico. La presión de vapor se determina en el punto de ebullición de los líquidos. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál sería tu respuesta a él?
Claro, la letra E. ¿Sí? Porque la presión de vapor de un líquido se determina en el punto de ebullición. No, no, no. A cualquier temperatura yo puedo medir la presión de vapor de un líquido. Claro, la presión de vapor de un líquido se mide a cualquier temperatura, pero es muy importante, ¿ya? Cuando esa presión de vapor iguala a la presión externa, ¿ya? Porque si la presión de vapor iguala a la presión externa, significa que el líquido tiene la libertad de hervir. Para el caso del agua, esto pasa a la temperatura de 100 grados Celsius. A la temperatura de 100 grados Celsius, la presión del vapor del líquido se iguala a 760 y por lo tanto el líquido hierve, ¿ya? Entonces, ¿la presión de vapor es una propiedad del estado líquido? Yes. Ahora, muy importante, no solamente es una propiedad del estado líquido, es típica del estado líquido. No te lo está negando, pero no es solamente del estado líquido. Si tú abres tu azucarero, percibes el olor del azúcar, ¿cierto? ¿Eso debido a qué? A que como en el azúcar hay fuerzas intermoleculares débiles, ¿correcto? Esto va a generar un equilibrio entre el sólido y el vapor, por eso percibes el olor del azúcar. Algo parecido ocurre con la naftalina o con el alcanfor. La naftalina, tú la colocas de repente en la ropa y percibes el olor de la naftalina. Es por su vapor. Y ahí hay una presión del vapor. O de esas pastillitas aromatizantes para el baño. También. Esas se vaporizan, se subliman, ¿ya? Y la sublimación genera un vapor. Ahí también hay una presión de vapor que está asociada al sólido. Entonces, la presión de vapor es algo que no necesariamente está asociado solo a líquidos. Puede ser a líquidos o a sólidos, ¿ya? Y eso depende del tipo de sólido. La presión que ejerce un vapor en equilibrio con su líquido, sí, dijimos eso, ¿no? Profe, el perfume se evapora en el cuerpo, entonces, claro, el perfume se evapora en el cuerpo, así es, sí. Y permanece impregnado debido a las fuerzas intermoleculares. Te pongo dos casos, ¿ya? El primer caso en que tú quieras reducir la temperatura, Justin, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes fiebre, una de las cosas que se recomienda es que te pongas en la frente un paño con timolina o alcohol. Porque si tú te pones un paño con timolina y alcohol, ¿qué es lo que va a ocurrir? La timolina y el alcohol son líquidos volátiles, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si tu cuerpo está caliente, y tú te pones un paño con timolina o alcohol en la frente, tu cuerpo le va a transferir calor a la timolina y al alcohol. Entonces, cuando la timolina y el alcohol reciben el calor, lo que va a ocurrir es que ellos van a evaporarse. Y la evaporación es un proceso que absorbe calor. O sea, para que ocurra la evaporación del líquido y la evaporación del alcohol o de la timolina, el proceso absorbe calor. ¿Y de dónde está absorbiendo calor? De tu cuerpo. O sea, si retira calor de tu cuerpo, ¿qué va a pasar con tu temperatura? Baja. Por esa razón es que se te dice que si tú tienes fiebre, ponte un paño con timolina o con alcohol. ¿Por qué? Porque el proceso de evaporación va a permitir que tu temperatura corporal baje. En el caso del perfume ocurre algo similar, ¿ya? Pero aquí es algo un poquito más complejo, Justin, porque, a ver, yo, no tiene lógica que yo me compre un perfume para que se evapore y si se evapora, se perdió el efecto del perfume, ¿no? O sea, ¿qué lógica tiene que me compre un perfume si es que se va a evaporar inmediatamente con mi temperatura corporal? Ya, lo que pasa ahí es que en los perfumes se le agregan unas sustancias que se le conocen con el nombre de fijadores, ¿ya? Entonces, en los perfumes, estos fijadores lo que hacen es eh, formar un enlace entre el perfume, que es una esencia aromática, con tu piel, de tal manera que al crearse ese enlace entre el perfume, la esencia y tu piel, entonces el aroma queda más tiempo en tu cuerpo. Porque si no fuera así, entonces el aroma simplemente se va. Para productos de limpieza, por ejemplo, que son aromáticos, se utiliza una sustancia que se conoce con el nombre de cumarina, ¿ya? La cumarina es una sustancia que tú la agregas a la esencia de perfume, por ejemplo, quieres hacerte una esencia de limón, ¿ya? Lo que haces es unes la cumarina con la esencia de limón y la dejas reposando como una semana. Cuanto más la dejes reposando, mejor todavía, ¿ya? Entonces, así es que se mantienen unidos. Y cuando tú haces tus esencias,
¿ya? Al hacer tus esencias, haces posible de que esto permanezca más tiempo en el ambiente. Por esa razón, y date cuenta, si no me crees, ¿ya? Haz dos experimentos en tu casa. Tu aromatizante, que no sea Poet, por si acaso, por el tema este que ha salido, tu aromatizante, ¿ya? Tenlo en un frasquito, ¿ya? Así, y déjalo libre, y ahora ten otro frasquito que tenga aromatizante, pero échale agua. Te vas a dar cuenta que cuando el aromatizante tú le echas agua, el olor se expande mucho más. ¿Eso por qué? Porque como debilitas el enlace que se ha generado dentro de la esencia, entonces el aroma puede quedar libre. Y por esa razón es el efecto de que esta esencia aromatizante o estos aromatizantes líquidos que usas en casa se mezclan con agua. No solamente es suficiente de que tú los eches como líquido nada más. Cuando tú lo echas con agua, el agua debilita el enlace y al debilitar el enlace la esencia queda libre y tú percibes un olor mucho más agradable. Claro, son recontra orgánicos, sí, súper, súper orgánicos, Enrique. Es más bien, las sustancias inorgánicas no se caracterizan por tener olor, las sustancias orgánicas son las que se caracterizan por tener olor, ¿ya? Entonces, el valor de la presión de vapor de un líquido determinado depende de la temperatura, sí, obvio, ¿no? A una temperatura hay una presión de vapor. El equilibrio entre un líquido y su vapor es un estado dinámico, sí, mira, lo que habíamos visto, ¿no? Partículas que suben, partículas que bajan, es un equilibrio dinámico, ¿ya? No es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico. Si fuera en un solo lado, solamente sería evaporación. Obviamente, cuando tienes un recipiente abierto, la tasa de evaporación supera la condensación, por eso el líquido termina evaporándose a sequedad. Pero si eso no pasa, entonces se establece el equilibrio entre líquido y vapor, ¿ya? Entonces, verdadero. ¿La presión de vapor se determina en el punto de ebullición de los líquidos? No, te dije que no. En cualquier punto, a cualquier temperatura, tú puedes establecer la presión de vapor. Por lo tanto, dislike falsa, ¿ya? Continuemos. Dice, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. El punto de ebullición normal se evalúa a la presión de 760 torr. El punto de ebullición normal es el mismo para todos los líquidos. El punto de ebullición normal, o en el punto de ebullición normal, la presión de vapor de todos los líquidos es igual a 760 milímetros de mercurio. A ver, lo primero, ¿verdadero o falso? ¿El punto de ebullición normal se evalúa a la presión de 760 milímetros de mercurio? Sí, lo primero es correcto, ¿cierto? ¿No? Punto de ebullición normal. Porque te acuerdas que yo te mencioné en algún momento, oye, ¿el agua a qué temperatura hierve? Y cuando empezábamos el curso, ¿no? Al inicio del año tú me decías 100 grados Celsius. Y yo te decía, no, la respuesta correcta es depende. ¿Depende de qué? Depende de la presión externa, depende de dónde te encuentres tú ubicado. Como decía Enrique hace un momento, en Huancayo el agua no hierve a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica allá es mucho menor que aquí en Lima. Entonces, el punto de ebullición normal se evalúa a la presión de 760, yes, eso es correcto. ¿El punto de ebullición normal es el mismo para todos los líquidos? ¿Qué tú dices? No, obvio, no, pues, no. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius, pero el alcohol etílico hierve a 78,3 grados Celsius, no hierve a más que esa temperatura. Entonces, eso no es correcto. En el punto de ebullición normal, la presión de vapor de todos los líquidos es igual a 760, ¿verdadero o falso? No lo dudes, está en línea con la alternativa número uno. Verdadero. ¿Por qué? Porque en el punto de ebullición normal, la presión de vapor de todos los líquidos es 760. Leer el término. ¿Qué dice el término? Normal. El punto de ebullición normal. O sea, mira, fíjate que esta pregunta es una pregunta que se enlaza. ¿Ya? Por eso te decía, cuando tú resuelvas un ejercicio, no solamente leas la primera pregunta y en eso encasilla, te lee toda la pregunta. Y cuando haces eso, dice, mira, en el punto de ebullición normal, la presión de vapor de todos los líquidos, ¿ya? Es a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí te dice, el punto de ebullición normal se evalúa a la presión de 760, sí, porque se llama normal. Cuando es normal, lo evalúas a la presión de una atmósfera. ¿Y cuánto vale una atmósfera? 760 milímetros de mercurio. No, condiciones normales es otra cosa y se cumple para gases. Condiciones normales es una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, ¿no? Pero para líquidos, cuando tú hablas de punto de ebullición normal, se refiere a 760 a Torricelli, presión de una atmósfera. ¿Ya? Entonces, verdadero, falsa y verdadero. Sería verdadero, falsa, verdadero, alternativa a la letra C, ¿correcto?
Ahora, aunque también por descarte lo hubiera sacado porque no había verdadera, falsa, falsa, ¿no? Entonces, marcarías en este caso alternativa a la letra C. Siguiente pregunta. Ajá. Un gas húmedo es la mezcla gaseosa donde uno de sus componentes generalmente es el vapor de agua, ¿no? Luego te dice, el gas húmedo, la presión parcial de vapor de agua puede ser como máximo la presión de vapor a esa temperatura. Una mezcla saturada de vapor de agua es aquella en la que la presión parcial de vapor de agua es igual a la presión de vapor a la temperatura. ¿Qué es un gas húmedo? ¿Ya? Ejemplo que típicamente se hace en la universidad. ¿Ya? Tú tienes un mechero Bunsen, aquí adentro tienes un sólido que por lo general es el clorato de potasio, ¿ya? Le pones un corcho y acá un tubito, ¿ya? Entonces, cuando haces eso y calientas, el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. El oxígeno sale, entra por este tubito y luego empieza a burbujear y entra en esta botella. En esta botella, el líquido se encuentra a tope y conforme va entrando el oxígeno gaseoso, va empujando, va empujando, va empujando hacia abajo. Si tú quieres, vas empujando hacia abajo o simplemente mueves el nivel de la botella. Y al mover el nivel de la botella, vas a hacer que el líquido suba o que el líquido baje. ¿Ya? A lo que quiero llegar es a esto. Quiero llegar a que dentro de este sistema tú vas a tener dos gases. ¿Ya? Vas a tener al gas que estás recogiendo, que es el oxígeno, y al vapor de agua. El gas que tú recoges, lo que tú recojas, que no tenga que ver con el vapor, se conoce con el nombre de gas seco. Pero como acá tú tienes una mezcla gaseosa del gas seco con el vapor, a este sistema de gas seco con el vapor se le conoce con el nombre de gas húmedo. Y en un gas húmedo se va a cumplir que la presión total, o sea, la presión del gas húmedo, es la presión del gas seco más la presión del vapor. Ahora, yo tengo dos condiciones, ¿ya? Tengo la condición que el sistema esté saturado de vapor o tengo la condición que el sistema no esté saturado de vapor, ¿ya? ¿Esas dos condiciones son difíciles de alcanzar? No. Por lo general, un sistema se satura muy rápidamente de vapor, ¿ya? A menos de que tú no lo permitas porque estés, por ejemplo, abriendo el sistema y dejando que escape parte del vapor. Si es que el sistema está herméticamente cerrado, rápidamente va a alcanzar el equilibrio entre líquido y vapor y el sistema se va a saturar. Pero podría darse el caso que no se sature, sobre todo en el examen de admisión, porque la idea es poder saber si tú conoces el concepto de qué significa gas saturado y gas no saturado, ¿ya? Como te había mencionado, el vapor no necesariamente va a estar asociado al vapor de agua. Por eso lo correcto es utilizar como término general grado de saturación. Y si ese grado de saturación está relacionado con el agua, también lo puedo llamar humedad relativa. Esa es la ventaja que yo tengo. Y en el examen de admisión o para las preguntas de admisión, casi siempre el sistema va a ser líquido vapor de agua. Por lo tanto, podría llamarlo humedad relativa sin ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que este vapor de agua que tú tienes acá va a alcanzar un máximo valor que va a ser la presión de vapor a la temperatura dada. O sea, si nosotros recordamos los ejercicios anteriores y donde había las curvas, ¿te acuerdas? ¿Ya? En esas curvas te definían cuál era la presión de vapor para cada temperatura. Entonces, si esto de acá, por ejemplo, se encuentra en la temperatura de 25 grados Celsius, la línea vertical debería cortar la curva para que tú encuentres su presión de vapor. Digamos que no cortó todavía la curva, entonces significa que el sistema no se encuentra saturado. Para que el sistema se encuentre saturado, la presión de vapor a esa temperatura debe ser la presión de vapor saturado. Y en ese momento se dice que si el sistema está saturado, entonces la humedad relativa vale el 100%. Pero si no está saturado, la humedad relativa va a ser menor del 100%. ¿Qué te quiero decir con eso? Si yo debo leer una lectura de 30 Torricelli, ¿ya? 30 Tor, para que esté saturado, y no leo 30 Tor, sino leo 25 Tor, significa que el sistema no está saturado. Porque para que esté saturado necesito que alcance esa presión de vapor saturado a esa temperatura dada, ¿correcto? Entonces, esto no es otra cosa que una regla de tres simples. En los libros de química preuniversitaria, sobre todo, te van a dar fórmulas, ¿ya? Que es la de acá o la de acá.
no necesitas tú memorizar esas fórmulas, sino saber el concepto. Regla de tres simple. Si el sistema está saturado, la presión es la presión de vapor saturada, la máxima posible a esta temperatura, y la humedad relativa vale el 100%. Pero si el sistema no está saturado, la presión ya no es la presión del vapor saturado. Típicamente, en lo saturado se le coloca la bolita de saturación, la notación de grado. Pero si no está saturado, no se le coloca la bolita, ¿ya? Y en ese caso, la humedad relativa es menor del 100%. ¿Qué hago? Si yo quiero la presión del vapor, regla de tres simples. Esto por esto entre esto, ¿correcto? ¿No? Esto por esto entre esto, ¿no? Entonces significa la humedad relativa por la presión de vapor entre 100. ¿Qué es esto de acá? Si yo quiero la presión de vapor saturado, o la presión de vapor sería la humedad relativa entre 100 por la presión de vapor saturado. Sale de acá, de la regla de tres simples. O si yo quiero la humedad relativa, o sea, esto sería el por el entre el. O sea, la presión de vapor entre la presión de vapor saturado multiplicado por 100. La presión de vapor entre la presión de vapor saturado multiplicado por 100. Si quieres verlo de otro modo, la parte entre el todo multiplicado por 100. Porque la presión de vapor saturado es la máxima presión que tú podrías alcanzar a esa temperatura. Entonces, con eso tú vas a obtener el grado de saturación o la humedad relativa. ¿Ya? Entonces, leamos lo que nos dice acá a partir de este contexto teórico. Te dice, un gas húmedo es una mezcla gaseosa en donde uno de sus componentes generalmente es el vapor de agua. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Necesito tu participación. ¿Sí o no? Yes, verdadero. Lo primero es correcto. Lo siguiente, en un gas húmedo, la presión parcial del vapor del agua, o sea, esta presión que yo encontré acá, se puede ser como máximo la presión de vapor de esta a la temperatura de la mezcla. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿No? Te lo acabo de mencionar. La máxima presión que podría alcanzar el vapor aquí es la presión de vapor a la temperatura de la mezcla, ¿no? Y con eso hayas la humedad relativa, ¿ya? Lo siguiente, esto sería verdadero también. Una mezcla saturada de agua, de vapor de agua, es aquella en la que la presión parcial del vapor de agua es igual a la presión de vapor a la temperatura de la mezcla. ¿Verdadero o falso? Sí. Si la mezcla está saturada de vapor, significa que alcanzó el grado de saturación. Y si alcanzó el grado de saturación, significa que su presión de vapor es la presión de vapor saturado. Porque si no está saturado, entonces la presión de vapor no es igual a la presión de vapor saturado. Si esta presión de vapor saturado a esa temperatura debe ser 30 torr y esto vale 25, significa que el sistema todavía no está saturado. Está cercano a saturarse, sí, pero no se ha saturado. Vuelvo a repetir que la saturación es bastante sencilla en un sistema real. ¿Sí? Es muy sencilla la saturación en un sistema real. Típicamente todo tiende a llegar al equilibrio muy rápidamente, ya a menos que sea un sistema inmenso el que estés analizando o ocurran procesos como que estás abriendo o cerrando el sistema continuamente y por eso no llega a la saturación. Entonces, en este caso, ¿qué vas a marcar? Todos son verdaderos, ¿correcto? ¿La neblina es un gas húmedo? Claro, la neblina es un gas húmedo. Claro, la neblina es un gas húmedo. Es más, cuando a ti te mencionan, por ejemplo, la humedad relativa en Lima, ¿no? Lo que les mencionaba cuando hablábamos de mezclas gaseosas, ¿no? Papá, mamá, abuelito, abuelita, ¿no? Te dicen, oye, está la humedad relativa, han dicho que es del 98%, hijito, estamos respirando agua en Lima. No, no es que estás respirando agua en Lima, sino que la temperatura es tal que la presión de vapor de agua alcanza casi el grado de saturación. O sea, si a mí me están diciendo que la humedad relativa es del 98%, significa que todavía el sistema no está saturado de vapor. Entonces todavía falta para que se sature de vapor. Pero en el momento en que se sature de vapor, cuando ese vapor entre en contacto con una superficie fría, el vapor va a condensar y va a generar lo que nosotros conocemos con el nombre de de, oye, ya lo habíamos discutido, cuando el vapor entra en contacto con la superficie fría, por ejemplo, las hojas, los pétalos de las flores, una ventana metálica, ¿se genera qué cosa? Sí, condensación. Pero a esas gotitas de agua, ¿cómo se le llama? Se le genera rocío, claro, rocío, ¿ya? Entonces, en el caso de la neblina, ¿ya? La neblina, y lo vamos a ver cuando hablemos de sistemas dispersos, es un tipo de aerosol, ¿ya? Es un tipo, sí, es un tipo de aerosol, es una dispersión coloidal, ¿ya?
en que las partículas líquidas tienen un tamaño mucho mayor, ¿ya? Pero ese tamaño mucho mayor se ha dado porque han quedado dispersas en el aire, ¿no? No han logrado el proceso de condensación y han quedado suspendidas en el aire, ¿no? Y se encuentran estabilizadas por el movimiento browniano. Pero podemos hablar de ahí, de un gas húmedo, sí, porque si tú capturas un poco de ese aire que tiene neblina, ¿no? Ahí hay una mezcla de qué? De el aire propiamente dicho, que sería el gas seco, más el vapor de agua, ¿no? Entonces ahí hablamos de un sistema húmedo, de un gas húmedo, ¿ya? Bueno, continuemos. Dice, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. En el punto de ebullición la temperatura no varía mientras exista el líquido. El punto de ebullición es una propiedad intensiva. El punto de ebullición se forma en burbujas y ocurre cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica. A ver, en el punto de ebullición la temperatura no varía mientras exista el líquido. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? O sea, si es que este líquido está hirviendo, ¿ya? La temperatura, ¿cuánto valdría? 100 grados Celsius, si estamos a nivel del mar. ¿Va a cambiar la temperatura? No. Hasta que la última partícula del líquido, se haya evaporado, la temperatura va a seguir siendo 100 grados Celsius, ¿ya? Pero preocúpate si tú te olvidaste, por ejemplo, la tetera con agua hirviendo y todo se evaporó, ¿no? Ni se te vaya a ocurrir abrir la tapa de la tetera si eso pasó. ¿Por qué? Porque si todo el agua se evaporó y todavía hay vapor de agua en el interior de la tetera que ha sido sometido a la temperatura, ese vapor de agua va a ser vapor de agua sobrecalentado, ¿no? Ese vapor de agua va a incrementar su temperatura. Posiblemente ese vapor de agua se encuentre a más de 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque ya no hay líquido en el sistema. Y al no haber líquido en el sistema, el vapor se ha sobrecalentado. Por lo tanto, si es que entrar en contacto contigo, con tu piel, la transferencia de calor sería tan grande que podría provocar quemaduras muy, muy severas, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, en las ollas a presión, así es, ¿no? Dice, en el punto de ebullición la temperatura no varía mientras exista el estado líquido. Claro, lo primero es recontracorrecto. El punto de ebullición es una propiedad intensiva. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Obvio, ¿no? Porque si yo hablo de la temperatura de ebullición, a mí no me importa si yo tengo mucho o poco líquido, siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura de ebullición normal del agua? 100 grados Celsius. No me importa si tengo mucha agua o poca agua, siempre va a ser 100 grados Celsius a la presión atmosférica normal, en propiedad intensiva, verdadero. ¿Ya? Dice, en el punto de ebullición se forman burbujas y ocurre cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Si la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica, entonces hablamos de el punto de ebullición. Entonces, en este caso, verdadero, 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 alternativa sería la letra A. Ahí salió C, no debe ser correcto. La letra A es lo correcto. ¿Ya? Continuemos. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, sabiendo que la presión de vapor de agua a 50 grados Celsius es 92,5 torr. ¿Ya? Bueno, esto que te están dando es la presión del vapor de agua, la presión de vapor saturado a esta temperatura. Para cada temperatura hay una presión de vapor. Profe, ¿la debo memorizar? Ni se te ocurra. Eso es dato que te lo van a dar en el examen de admisión. Pero punto muy importante. Mientras a ti no te digan lo contrario, todo sistema está saturado de vapor. O sea, si tú ves el término, la humedad relativa es tanto, o calcula la humedad relativa, ahí te están diciendo implícitamente que el sistema no está saturado. Ahí sí preocúpate. Pero mientras a ti no te digan lo contrario, no te mencionen la humedad relativa, el sistema se encuentra saturado. ¿Ya? Entonces, si lees ahí el ejercicio, ¿qué es lo que te dice? Lo que te dice, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, sabiendo que la presión de vapor del agua a 50 grados Celsius es 92,5. Bueno, entonces, ¿qué es lo que haríamos ahí? Primero te dicen, si la humedad relativa es del 75%, la presión parcial del agua es 69,4 torricelli. Ah, ¿y cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? La humedad relativa del 75%. Bueno,
Digo acá, por la ley de Dalton, ¿no? La presión, excelente, Enrique, claro, regla de 3. La presión del gas seco es la presión del gas húmedo es la presión del gas seco más la presión del vapor. Si el sistema está saturado, la humedad relativa vale 100%. Si el sistema no está saturado, es menor del 100%. Como tú dices, regla de 3. Entonces, vayamos con lo primero, ¿ya? Con lo primero, ¿qué diremos? La presión de vapor, ¿cuánto te dicen que vale? O la humedad relativa es ¿cuánto? 75%. Entonces, si la humedad relativa es del 75% y la presión del vapor vale 92,5, cuando es 100%, entonces esto por esto entre esto me va a dar la presión de vapor. Calculas. O sea, en otras palabras, la humedad relativa entre 100 multiplicado por la presión de vapor saturado. ¿Cuánto es la humedad relativa? La humedad relativa es el 75% de la presión total. 75% de 92,5, ¿cuánto te da? ¿Te da ese valor que tú quieres? 69,37. ¿Sí? 69,4. Lo primero es correcto. Lo segundo, si la presión parcial del vapor de agua es 74 torr, la humedad relativa es del 80%. Bueno, ¿qué haces? La parte entre el todo multiplicado por 100. Se divide 74 entre 92,5 y multiplícalo por 100. 74 entre 92,5, ¿cuánto es? Y multiplicado por 100. ¿Te da 80%, sí o no? Perfecto, te da 80%. Si te da 80%, entonces eso es correcto. Si la humedad relativa de un gas es del 100%, significa que este es vapor de agua. ¿Verdadero o falso? Si la humedad relativa de un gas es del 100%, significa que este gas es vapor de agua. ¿Verdadero o falso? Falso. No, no necesariamente va a ser un gas. La humedad relativa de un gas es del 100%, ¿significa que este gas es vapor de agua? No. Significa que llegó a la saturación, pero no significa que el gas es vapor de agua. Por lo tanto, en este caso, ¿qué marcarías? Verdadero, verdadero, falsa, alternativa a la letra B. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. Dice, si en un experimento se recoge 124 mililitros de oxígeno gaseoso sobre agua a 25 grados Celsius y la presión barométrica es 725 milímetros de mercurio, el gas húmedo debe contener 0,25 gramos de oxígeno. Mira, esta pregunta será una pregunta típica de admisión, ¿ah? Porque tienes prácticamente 3 problemas en un solo problema, ¿ya? Te dice, si en un experimento, si un experimento se recoge 124 mililitros de oxígeno gaseoso sobre agua y la presión barométrica vale 725, el gas húmedo debe contener 0,25 gramos de oxígeno. Bueno, no, nada de que ya fue. Aquí sale, mira, tú recoges oxígeno, entonces te dice que la presión barométrica vale 725, o sea, te da a entender que la presión del gas, ¿no? La presión del gas húmedo es 725. ¿Cuánto vale la temperatura? 25. ¿Y cuánto es el volumen recogido? 124. Profe, pero acá dice 124 mililitros de oxígeno gaseoso. Ya pues, pero el volumen ocupado por el oxígeno también va a ser el volumen ocupado por el agua, ¿no? Acuérdate que los gases ocupen la totalidad del espacio que se le ofrece. Entonces, tengo la presión total. Lo importante es aquí que sepas encontrar bien tus datos, ¿ya? Que sepas qué cosa es qué. El volumen recogido es el volumen que ocupa el gas con el vapor, ¿ya? La temperatura es una sola. Tanto el oxígeno como el vapor de agua está a la misma temperatura. La presión que te dan acá de 725 es la presión del gas húmedo. O sea, lo que están midiendo 725 es la presión del oxígeno más la presión del vapor de agua, ¿no? Claro, con la ecuación de estado, directo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo que quieres saber es la masa de oxígeno. Entonces, si yo quiero saber la masa de oxígeno, solamente me tendría que quedar con el oxígeno, ¿no? Y si me quiero quedar con el oxígeno, digo, ¿cuál es la presión del gas húmedo? 725, ¿no? ¿Cuánto es la presión del vapor? La presión del vapor vale 23,8. Profe, ¿cómo sabe? Porque acá dice que es 25 grados Celsius y acá también es 25 grados Celsius. Me mencionan que el sistema tiene algo de humedad relativa o algo acá en este ejercicio. No. Entonces, si no es eso, el sistema está saturado. Entonces, la presión del gas húmedo, 725. La presión del vapor, 23,8. Entonces voy a tener la presión del gas seco, o sea, voy a tener la presión del oxígeno. ¿Cuánto vale la presión del oxígeno? 701,2. ¿Ya? Luego, si yo tengo la presión del oxígeno, pero además tengo el volumen
y tengo la temperatura, con presión, volumen y temperatura, ¿qué puedes hallar? Con presión, volumen y temperatura, ¿qué puedes hallar? Número de moles, claro, porque aplicas pavo ratón, ¿no? Y al aplicar pavo ratón, con presión, volumen y temperatura, hallas el número de moles. Pero el número de moles, ¿qué cosa es? La masa entre el peso molecular. Conozco la presión, mira, aquí está. El volumen, también. La temperatura, 10. R, como estoy en milímetros de mercurio, R, ¿qué valor toma? R, ¿qué valor toma? 62.4, ¿cierto? A estas alturas ya lo debes saber, 62,4. ¿Y el peso molecular del oxígeno cuánto es? 16 por 2, 32. Despejo matemáticamente y me va a quedar que la masa es 0,149 gramos. Entonces, ¿coincide con lo que te dan acá? No, porque acá dice 0,25. Por lo tanto, esta es falsísima, recontra falsa. ¿Ya? Dice, si a 25 grados Celsius la humedad relativa es 80 grados, 80%, la presión parcial de vapor de agua es 19,04. O sea, la humedad relativa vale el 80%. ¿Ya? Yo quiero que lo veas de esta manera, parte entre el todo multiplicado por 100. Yo sé que tú lo puedes sacar por regla de 3 simple, pero es más fácil o más práctico en el examen de admisión, parte entre el todo multiplicado por 100. ¿Ya? Yo sé que la humedad relativa es del 80%, ¿ya? ¿A qué le debo sacar el 80%? A la presión del vapor saturado. Sácale el 80% a 23,8. ¿Cuánto te da? El 80% de 23,8. ¿Cuánto te da eso? Yo ya lo saqué, ¿ah? ¿Cuánto sale? 19,04. Por lo tanto, es correcto lo que te están diciendo, ¿no? Es correcto. Entonces, 19,04, esto sería correcto. Dice, si la humedad relativa es 100%, el aire estará saturado de vapor. ¿Qué tú dices? ¿Yes or no? True, false. ¿Sí, o no, po? Si la humedad relativa es del 100%, claro, el sistema está saturado de vapor. Eso sería verdadero. Entonces, ¿qué vas a marcar? Falsa, verdadero, verdadero. Alternativa sería la letra D, tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta, ¿ya? Nos dicen, hallar el volumen en mililitros a condiciones normales de una masa de gas seco, el cual al ser recogido sobre agua a 20 grados Celsius ocupa un volumen de 52,65 mililitros a una presión de 754,7 milímetros de mercurio, y te dan de dato que la presión de vapor vale 17,8 milímetros de mercurio. Facilito, ¿no? Me dicen, hay el volumen en mililitros a condiciones normales de una masa de gas seco, ojo, lee, gas seco, el cual, al ser recogido sobre agua a 20 grados Celsius, ocupa un volumen de 52,65 mililitros a una presión de 754,7 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, nuevamente, antes de empezar a operar, primero mentalmente planteamos el ejercicio, ¿ya? Te piden el volumen a condiciones normales de una masa de gas seco. Si yo quiero el volumen en condiciones normales, chicos, ¿sería correcto decir que una mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros? ¿Sí o no? Claro. Una mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, mi cabecita debe decirme, si me están pidiendo el volumen a condiciones normales, ¿ya? Me conviene hallar las moles, pues, ¿no? Porque si yo hallo las moles, a las moles las multiplico por 22,4 y tengo mi respuesta. O sea, mi enfoque tendría que ser tratar de buscar las moles de quién, del gas seco, porque no me están hablando de otra persona o de otro algo que no sea el gas seco. O sea, yo tengo que calcular del gas seco sus moles. Y una vez que calculo sus moles del gas seco, lo multiplico por 22,4 y debería llegar a mi respuesta. Ahora, ¿y cómo lo hago? Me dicen que el gas, al ser recogido sobre agua, ocupa un volumen de 52,65. Pero este volumen, ¿qué me representa? Me representa lo que yo recogí más el vapor de agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hace un rato vimos, ¿no? El volumen de un gas húmedo es el volumen tanto del gas seco o del volumen del vapor, porque ambos ocupan el mismo espacio. Entonces, tengo el volumen. Y la presión de 754 es no solo la presión del gas seco, sino también la presión del vapor. Profe, pero y podría ser que esto esté no saturado, ¿no? Podría ser de repente que esté con un grado de saturación, con una humedad relativa. ¿Te hablan en algún momento de la humedad relativa? ¿Te mencionan humedad relativa o grado de saturación? No. Entonces, como no te dicen de humedad relativa, se entiende que el sistema, ¿cómo se encuentra? Saturado.
Por lo tanto, ¿cuál es la presión del vapor? La presión del vapor es 17,8. Entonces, si tengo la presión del vapor y tengo la presión total, puedo hallar la presión del gas seco. Y se acabó, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, si tengo la presión del gas seco, digo, la presión del gas seco va a ser 754,7, que es esto de acá, menos la presión del vapor. Y calculas presión del gas seco, ¿no? Calculas de acá la presión del gas seco, 736,9, se acabó. Como tengo la presión del gas seco, pero además tienes el volumen y tienes la temperatura, ¿no? Porque el volumen me dicen que es 52,65 mililitros, lo tengo que dividir entre 1000 para convertirlo en litros, y estos 20 grados Celsius le suma 273 para convertirlo en Kelvin, ¿no? Con presión, volumen y temperatura, claro, ecuación de estado, favor ratón, ¿no? Encuentras el número de moles. Entonces, el número de moles en este caso sería presión por volumen entre RT. Yo he utilizado acá como referencia al oxígeno, pero ten bastante cuidado. Acá te hablan de un gas seco, no te dicen que sea el oxígeno. Ojo, no te dicen que sea el oxígeno. Yo estoy utilizándolo como referencia, pero en realidad es la presión del gas seco. Y si te dicen una masa de gas seco, tampoco te preocupes de poder hallar la masa. No te están pidiendo que halles la masa, te están pidiendo que hayas el volumen en condiciones normales, ¿ya? Entonces, si tú eres recontra hincha y quieres hallar la masa, vas a perder tiempo, porque como no conoces de qué gas estás hablando, al no tener el peso molecular, no va a ser posible calcular la masa. Tu objetivo es calcular el volumen en condiciones normales. Entonces, lo que tú vas a hacer ahora con estos datos es reemplazar. Y al reemplazar, ¿qué vas a tener? La presión 736,9, que la calculaste acá. El volumen 0,05265, acá está. R, 62,4. Y temperatura 293. Hallas las moles del gas seco. Y cuando calculas las moles del gas seco, ¿qué vas a hacer? A este señor lo vas a multiplicar por 22,4. Y al multiplicarlo por 22,4 vas a obtener tu respuesta, ¿no? Esa sería la forma. Ahora, la otra forma, si no te gusta de esta manera, porque por ahí dijiste presiones parciales tú, Enrique, también puede ser, ¿no? Este gas, ¿qué presión tiene? 736. ¿Qué volumen tiene? 0,05265. ¿Qué temperatura? 293. Y por ahí ya sí mencionó, sí, condiciones normales es una atmósfera y 0 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, pavito. La presión en condiciones normales, el volumen en condiciones normales y la temperatura en condiciones normales. ¿Cuánto vale la presión en condiciones normales? Vale una atmósfera. Entonces aquí reemplazaría 760. Y la temperatura sería 273. Reemplazas, ¿no? Y deberías llegar a tu misma respuesta. Aquí te sale 47,56 y acá te sale 47,53. Sea cual sea el caso, ¿tu respuesta cuál va a ser? Tu respuesta va a ser la letra A. Profe, tendría que salirme lo mismo. No necesariamente, porque acuérdate que acá tú estás considerando 62,4 como un valor referencial, pero podría ser poquito más, poquito menos, ¿no? La idea es que te salga bastante cercano, pero no esperes que te salga igual tampoco, ¿ya? Entonces, para este caso, marcarías como alternativa la letra A. Esa es tu respuesta, ¿ya? Siguiente pregunta. En el siguiente gráfico, ¿ya? En el siguiente gráfico, se puede observar la variación de la presión de los líquidos A, B y C frente a la temperatura. El líquido A es más volátil que el líquido C, la temperatura de ebullición normal del líquido B es menor que la del líquido C, y las fuerzas intermoleculares del líquido A son mayores que la del líquido B. Chicos, este tipo de preguntas que estamos viendo, ¿ya? Son preguntas que vienen en examen de admisión, ¿ya? Así que tómenlas en cuenta. Repasen el video para que puedan verificar y terminar de entender si algo no les ha quedado del todo claro, ¿ya? ¿Qué hacemos? Bueno, acuérdate que nosotros dijimos, lo más sencillo es trazar una vertical, ¿ya? Pero esta vertical va a tener que cruzar a todas las líneas, a todas las curvas va a tener que cruzarla, para que se te haga más sencillo. O sea, si tú tienes una vertical que solamente cruza acá, posiblemente no vas a tener la película completa. La idea es tener la película completa. Te dice, el líquido A es más volátil que el líquido C. ¿Cuándo un líquido es más volátil que el otro? Cuando su presión de vapor es mayor que la de otro, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir que la acetona es más volátil que el agua, ¿cierto? La acetona es más volátil que el agua. ¿Por qué? Porque la acetona se evapora más fácilmente que el agua. Lo que también significa que la presión de vapor de la acetona es mayor que la presión de vapor del agua. O sea, cuanto mayor sea la presión de vapor, mayor es la volatilidad de una sustancia. Entonces, a la misma temperatura, A
tiene mayor presión de vapor que B y mayor presión de vapor que C. Por lo tanto, A es más volátil que B y B es más volátil que C. Volatilidad significa que se volatiliza, que se evapora rápidamente. Una cosa es la evaporación y otra cosa es la volatilización. Ya, típicamente cuando tú hablas de volatilización es la evaporación, pero más rápidamente. Por ejemplo, yo hablo de que la acetona es un líquido volátil porque se evapora con gran facilidad. Yo digo que la gasolina es un líquido volátil porque se evapora con gran facilidad. Pero el agua es un líquido que sí se puede evaporar, pero no se volatiliza, ¿correcto? Porque no se evapora con gran facilidad, ¿ya? Entonces, ¿el líquido A es más volátil que el líquido C? Yes. La temperatura de ebullición normal del líquido B es menor que la del líquido C. Profe, ¿y cómo yo saco eso? Ah, bueno, si tú quieres la temperatura de ebullición normal, tienes que irte a la presión de 760, ¿cierto? Donde corte con la curva te va a dar la temperatura de ebullición. Porque tú acuérdate que por definición la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor de líquido se igualó con la presión atmosférica, ¿no? De una atmósfera. Entonces, si aquí la presión de vapor de líquido se igualó con 760, esta es su temperatura de ebullición de A, la temperatura de ebullición de B y la temperatura de ebullición de C. Entonces, la temperatura de ebullición normal de B es menor que la de C, ¿cierto? La de B es menor que la de C. Eso es correcto. Right, ¿no? Las fuerzas intermoleculares del líquido A son mayores que las del líquido B. Las fuerzas intermoleculares de A son mayores que las del líquido B. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? El líquido A es más volátil, o sea, se evapora con más facilidad. Las partículas pueden pasar más fácilmente de la fase líquida a la fase vapor. ¿Qué te hace pensar que eso ocurra? Ocurre porque las partículas en A se atraen fuertemente o se atraen débilmente. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué es más fácil que el líquido A pase a la fase de vapor? Claro, porque las partículas se atraen débilmente. Y como se atraen débilmente, entonces pueden pasar rápidamente de la fase líquida a la fase de vapor. Eso ocurre porque las fuerzas intermoleculares son muy débiles. Cuanto más débiles sean las fuerzas intermoleculares, más fácil que pase a la fase de vapor. Por esa razón es que la acetona se evapora más fácilmente que el agua, porque en la acetona gobiernan las fuerzas del dipolo-dipolo y en el agua el puente de hidrógeno. ¿Por qué la gasolina se evapora más fácilmente que el agua? Porque la gasolina es un líquido apolar y en él gobiernan las fuerzas de London, mientras que en el agua gobierna el puente de hidrógeno. Por esa razón, la gasolina es un líquido más volátil porque sus fuerzas intermoleculares son más débiles, o sea, permite que fácilmente pasen las partículas de la fase líquida a la fase de vapor, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería dislike. Alternativa, en este caso, sería verdadero, verdadero y falso. Alternativa de respuesta, la letra E, ¿ya? Listo, chicos. No nos va a dar tiempo para ver otro ejercicio, aunque yo creo que con toda la fe del mundo lo hacemos, ¿ya? Ah, no, sí, sí nos da tiempo. Dice, la presión de vapor de un líquido en un recipiente cerrado, ¿ya? Primero, depende de la cantidad de líquido, depende del área superficial, depende de la forma del recipiente, depende de la temperatura y la naturaleza del líquido, no depende de ninguno de los factores anteriores. ¿Qué marca como respuesta? Excelente, Enrique. La letra D. Muy bien, Justin. D. ¿La presión de vapor de un líquido depende de la cantidad de líquido? No, porque dijimos que la presión de vapor de líquido es una propiedad ¿de qué tipo? ¿Es una propiedad de qué tipo? ¿La presión de vapor? ¿Es una propiedad? Intensiva, claro. Y por ser una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. Y como no depende de la cantidad de materia, entonces no depende de la cantidad de líquido. Entonces eso de ahí es falso. ¿Depende del área superficial? Tampoco depende del área superficial. Pero ten mucho cuidado porque en esto uni sí te puede molestar un poco, ¿ya? Una cosa es la presión de vapor como valor numérico. La presión de vapor únicamente depende de la temperatura y de la naturaleza del líquido. Y para un mismo líquido solamente depende de la temperatura. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, imagínate que tú hablas del alcohol, ¿ya? Entonces,
Si yo comparo dos líquidos diferentes, entonces depende de la naturaleza y de la temperatura. Pero si yo hablo de un solo líquido, por ejemplo, alcohol y agua, me olvido del agua, me quedo solo con el alcohol. Entonces, como ya tengo el alcohol, ya tengo definido que es un solo líquido, solamente depende de la temperatura. A mayor temperatura es mayor la presión de vapor del alcohol. A menor temperatura, menor presión de vapor. ¿Ya? Ahí sí se cumple. Pero con respecto a la tasa de evaporación, la facilidad con que se evapora, ¿ya? La tasa de evaporación sí depende del área superficial. Ten mucho cuidado. Una cosa es la presión de vapor y otra cosa es la tasa de evaporación. ¿Qué tan fácilmente se evapora o no? Por ejemplo, cuando tú quieres enfriar tus alimentos porque te han servido tu sopa recontra caliente, ¿qué es lo que haces? En un plato tendido vas echando tu sopita, ¿cierto? Y al echar tu sopita, se enfría más rápidamente. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el área superficial, es mayor la evaporación, ocurren más puntos y por lo tanto, al evaporarse, retira calor del sistema y se enfría más rápidamente, ¿no? Igual, si te sirven un guiso recontra caliente, lo pones en un plato tendido y pasa eso. Si quiero tender la ropa o si quiero que la ropa se seque, yo no la voy a tender o la voy a dejar amontonada, ¿no? Sino la tiendo, la extiendo. ¿Por qué? Porque al extenderla incremento el área superficial y al incrementar el área superficial mejoro la evaporación y al evaporarse más, entonces voy a lograr el proceso de secado más rápidamente. Quiero enfriar mi emoliente, ¿qué hago? Empiezo a girarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque estoy incrementando el área superficial y el líquido sube o baja y empieza a dispersar el calor hacia el entorno. La tasa de evaporación sí depende del área superficial. ¿Depende de la forma del recipiente? No, está perdido. ¿Depende de la temperatura dentro de ese líquido? Yes. ¿No depende de ningún otro factores? No, sí depende de la temperatura y la naturaleza. Listo, chicos. Entonces, hemos terminado bien, así que se me cuidan bastante. Nos vemos la siguiente semana y con el tema de soluciones.